Mateo 9:13. Es el versículo raíz o base de esta palabra. Dice 9:13: Id pues, desde el 12, al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. La versión, voy a decirlo así, la forma de ver al Mesías ha cambiado a través de los tiempos. Se dice en la Escritura que el Mesías es un descendiente del rey David. Sin embargo, también en alguna otra época de la historia se pensaba que el Mesías también es un descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Es decir, existe una idea del Mesías por una línea sanguínea, por una herencia, la del rey David, y también existe la enseñanza de el Mesías como sumo sacerdote, como si fuera o como descendiente de Aarón. Entonces, sería interesante estudiar a Yeshua, a Jesús, no solamente como descendiente de David, como narran los evangelios del rey David, sino también en su aspecto sacerdotal y espiritual, como ese sacerdote, como ese Mesías sacerdote. Amén. No solamente como ese Mesías rey, descendiente del rey David, sino como el Mesías sacerdote. Entonces, cuando nosotros leemos a Jesús, Él todo el tiempo hablaba de el Padre. Hoy hay mucha demanda así social, cristiana social, o de la sociedad creyente, para incluir a todos, de que se predique mucho acerca de temas así, de las situaciones actuales que estamos viviendo como sociedad, temas apocalípticos, temas así del final de los tiempos. Pero no podemos vivir en un futuro que no ha sucedido aún. Tenemos que estar atentos, estar alertas, como las 10 vírgenes, estar velando, pero no podemos vivir con una ansiedad respecto al futuro, porque de pronto toda nuestra vida en Dios se convierte en una ansiedad. Y también yo he visto mucho en redes sociales que los predicadores dicen: si tu iglesia no habla del infierno, no es una iglesia que te ayude en algo. Si tu iglesia no habla del anticristo y de la bestia y del falso profeta y del apocalipsis, no es una iglesia que te sirva de mucho. Sin embargo, yo en la palabra de Dios, en los evangelios, no veo un Mesías tan catastrófico, caótico, apocalíptico. Sí, él podía tener una palabra profética y decir: Jerusalén, no va a quedar de este templo piedra sobre piedra, ¿no? Y efectivamente, hoy en día hay una mezquita, ¿no? Con una inspiración profética. Sin embargo, su mensaje siempre fue: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Traducido un poquito, el estilo pentecostal clásico es duro, fuerte: arrepiéntete, pecador, malhechor, culpable y culposo. Pero buscando a un Mesías sacerdote lleno de paz, como Aarón, el sumo sacerdote,
dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Con un lenguaje más moderno y más ligerito es, no he venido por los que están despiertos o conscientes o alertas o atentos, sino, muchas gracias hermana Sinja, sino he venido por los que duermen, he venido por los que están adormecidos, por los que están en un vivir, ¿cómo se dice?, en automático, como nosotros decimos hoy, viviendo por vivir, solamente a ver qué me trae el día siguiente. He venido por los que están en un estado inconsciente de su realidad espiritual, desconectados de nuestro Padre eterno. Y muchas veces podemos incluso estar dentro de las congregaciones, la que sea, judía, cristiana o cualquiera, y estar desconectados todavía, estar en modo inconsciente o estar, y te das cuenta porque no hablas con tu Padre Celestial. Te das cuenta, sea cual fuere la forma. El pueblo de Israel vivió eso año tras año durante 40 años en el desierto, y a veces a nosotros nos pasa así, como que se nos olvida, y el Mesías realmente lo que viene a hacer es rescatarnos de ese olvido, de ese olvidaste quién eras tú, olvidaste para qué fuiste llamado, olvidaste quién te llamó. Entonces, hace rato estaba escuchando a una persona que decía, en su criterio y percepción personal, decía, es que realmente una forma de entender el infierno de otra forma distinta a lo que tradicionalmente la religión nos dice es que tú tienes un potencial que Dios te ha dado, un potencial, y a veces ese potencial no lo manifestamos porque estamos distraídos, desenfocados, adormilados, ¿qué más? Sedados, como anestesiados. Y entonces dice, el día que escuches el shofar que lleva la vibración de tu nombre y tu alma se regrese a tu Padre Celestial, el día que escuches ese shofar vas a ver el potencial de tu alma, la pureza que Dios le dio a tu alma, la capacidad que Dios le dio a tu alma de manifestar su luz y su amor y su presencia, y entonces vas a ver tu potencial contra lo que realmente manifestaste. Entonces vas a ver como si fueran dos líneas horizontales, vas a decir, este era mi potencial y esto era el don, el fuego de Dios, el don que Él puso en mí. Y de este don maravilloso, extraordinario, hermoso, bonito, amable, el Mesías en mí, ¿cuánto de eso manifesté? Y si la brecha es muy amplia, eso va a ser como un infierno para tu conciencia y para mi conciencia. ¿Algunos de ustedes vieron la película La lista de Schindler? ¿Vieron cuando el señor millonario gastó sus recursos económicos para salvarle la vida a muchos judíos, inventando que necesitaba muchos trabajadores para su fábrica? Al final, cuando él tiene que salir, porque pues, así narra la historia, su país perdió la guerra, al final, que ve a toda la multitud de personas rodeándolo, dice, pude haber hecho más, me pude haber deshecho de este reloj de oro y este anillo, o este reloj, hubieran sido 2 vidas más, 4 vidas más. Este pin de oro hubiera sido un niño, una niña más. Y entonces se quebranta y dice, efectivamente hizo, pero no con todo su potencial para manifestar esa salvación. Así somos nosotros, que al final, cuando lleguemos en esa reunión de almas, no estemos en esa situación infernal donde digamos, pude haber hecho más,
por mi vecino, por mi familia, por mis hijos, por mis hermanos, por mis primos, por los que me caían gordos, por los que no simpatizaban conmigo, por esos latositos, por esos jocositos, por esos lo que tú quieras. Pude haber hecho más y no lo hice. Ese va a ser el verdadero infierno. Por eso el Mesías quiere recordarte que tú eres digno de la misericordia de Dios. Y esa misericordia puede despertar en ti una voluntad como si estuviera dormida, distraída, anestesiado, adormilado, distraído simplemente. Eso es el Mesías. Despierta tú que duermes, y el Mashiach, el Mesías, el Cristo, te alumbrará y te despertará de entre los que están como muertos, para que vivas en abundancia, en bendición, en amor, no en tus criterios, sino en la base y en los cimientos de la Torá, de la ley de Moisés y de la Torá, de la enseñanza del Mesías que hay para ti en tu corazón. Amén. Éxodo 34, 6 y 7 dice así: y pasando Adonai por delante de él, proclamó. Y él dijo, a mí me gusta decir Adonai o Elohim, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y entonces leemos este versículo, y de este versículo surge una enseñanza en el pueblo de Israel que se conoce como los 13 atributos de la misericordia divina, que se lee justo la próxima semana. Empieza en el calendario hebreo bíblico la fiesta de Rosh Hashanah o Año Nuevo, y debemos de terminar un año bíblico y comenzar un año bíblico sosteniéndonos de la misericordia del Eterno. Amén. Bueno es anunciar por las mañanas tu misericordia y cada noche tu bondad. Entonces, en el versículo 6 dice, repite 2 veces el nombre de Adonai, Adonai, o Elohim, o Elohim, o Eloá, Eloá, o Hashem, Hashem. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué 2 veces el nombre del Eterno? Porque Dios ama al hombre. En la primera pronunciación, Dios ama al hombre incluso antes de que el hombre falle o se equivoque. Y la segunda vez que se repite el nombre del Eterno es la misericordia de Dios, incluso después de que ha caído en inconsciencia, en pecado. Yeshua dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dijo, Padre, perdónalos. Dicho de otra forma, cuando se dice 2 veces, en una representa, nosotros decimos la voluntad de Dios, la disposición de Dios, su voluntad, y en otra está hablando de esa disposición, y en otra está hablando de la acción de Dios, su disposición y su acción perdonadora. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios los días de reunión y decimos, Dios, perdóname? Y Él es misericordioso, misericordioso. Él es Adonai, Adonai.
Amén. Nosotros decimos, los mexicanos del norte dicen como que soy de no sé qué, ¿no? Como que me llamo no sé qué, como un sello. Así es esto. Adonai, sello. Y doble sello, Adonai. Amén. Doble certificado. Él está dispuesto a perdonarte y Él está dispuesto a hacer todo para que tú te sientas perdonado. Bendita sea su misericordia. Amén. Después dice el fuerte. Él usa su poder para salvarte, no para destruirte, no para hacerte menos, no para minimizarte. Él usa su poder para que tú te sientas fuerte también, salvado, protegido, amado. Dios usa su poder y su fuerza en un fluir de la compasión. ¿Cuántos de nosotros nos hemos irritado, enojado, molestado y se nos sale, yo soy Álvarez, se nos sale el Álvarez, ¿no? Y después te disculpas y dices, ay, perdóname, fueron mis 5 minutos de Álvarez, ¿no? Pero usamos nuestra fuerza con la geburá, con el juicio. Pero lo que aquí dice nuestro Padre Celestial, y también muy propio del Mesías, es que Él usa su fuerza, pero fluyendo con la compasión. Misericordia quiero y no sacrificio. Esa es su fuerza. Regresando a esa película, una persona le dice a un general de ese ejército que el hombre verdadero no es el que quita vidas, que el hombre fuerte y la autoridad no está en que alguien quite vida o desviva a alguien, sino en que perdone vidas, ¿no? Y a veces ahí está el poder de Dios en nuestras vidas. Sí, Dios es fuerte, pero esa fuerza debe ser una realidad en nosotros, en nuestra carne y en nuestra sangre, para que no demostremos nuestra fuerza a nivel ego, al tú por tú. Es que tú, es que yo, es que ellos, es que ustedes, es que aquellos, sino que ese mismo yo, tú, él, vosotros, ustedes y ellos sea con un abrazo de misericordia. Amén. Entonces es que lo llevamos eso, no, nosotros no nos damos cuenta, pero lo llevamos hasta nuestras redes sociales. Todos invocamos a un Dios misericordioso, pero todos les exigimos a otros hermanos que están en otros lugares, en otras congregaciones, una conducta, la conducta que Dios espera de mí, y justamente yo se la exijo a mis hermanos. Los peores críticos del pueblo de Dios es el mismo pueblo de Dios, porque hemos perdido la conexión con esa misericordia divina. Y entonces, sí, el buen juez por su propia casa empieza, pero nos hemos vuelto jueces de la casa de Dios incluso, ¿no? Y usted lo puede ver cuando en las redes sociales de los creyentes ves puras indirectas, puras raíces de amargura, ese yo, tú, él, vosotros, ustedes y ellos, pero desconectado de la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta en eso? Ya no busque ya no estoquee las redes sociales de sus hermanos para ver si está sano o no está sano. Hagamos, así se dice, estoquear, una búsqueda interior de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto estoy agarrado de esa misericordia, de ese Dios fuerte? No solamente de una expresión de alabanza o adoración que yo haga de un Dios fuerte, porque puedo gritar incluso que Dios es fuerte, pero ese grito también debe ser con un eco interior. Dios es mi fortaleza, para que yo no reaccione como los Álvarez. Dios es mi fortaleza para que no reaccione como los Espinosa. Yo soy Álvarez Espinosa, por eso me estoy poniendo de ejemplo, ¿no? En esa reactividad, en esa desconexión, en esa
No, antes que ser Álvarez o Espinosa, eres hijo e hija de Dios. Amén. Eso es un alma sacerdotal que busca la paz y síguela. Que pone la paz antes incluso que su dignidad, incluso antes que su prestigio, incluso antes que su abolengo, incluso antes que su estatus. Entonces, bueno, nos faltan más y vamos apenas en el 3. Dios es Adonai, Adonai, fuerte. La siguiente expresión es misericordioso. Rahamim se dice, o Rahum. De ahí viene el nombre de Raquel, Rachel. Dios es misericordioso, es decir, Él siente tu dolor. Él siente el dolor de todos los seres humanos al mismo tiempo, de todos. Y no cae en locura, porque Él es Dios. Su misericordia va de la mano de su compasión, de su fuerza. Él siente tu dolor. No sé a cuántos les ha pasado que con algún familiar se te activa, por así decirlo, el instinto, yo lo digo de broma, el instinto arácnido, y percibes cuando alguien de tu familia está mal o incluso le duele algo, se puede percibir. Y entonces, imagínate Dios santo y bendito que percibe el dolor de todos. ¿Qué nivel de compasión y qué nivel de misericordia hay en Él para abrazarnos a todos y en el dolor que todos a veces abrazamos innecesariamente? Él continuamente está mandando ángeles y personas e hijos e hijas suyas para consolarte, ¿no? Dice un canto: Señor, hazme un mensajero de tu paz, que donde haya odio yo pueda sembrar amor. Amén. Que donde haya discordia yo pueda ser un sembrador de paz. Señor, hazme un mensajero de tu paz, que donde haya odio pueda yo ser el que siembra amor, que pueda ser, que no sea yo consolado, sino que sea yo el que consuela a los demás. Esa es la misericordia de Dios a través de ti, la fuerza de Dios en ti y a través de ti, la misericordia de Dios en ti y a través de ti, que pueda ser quien consuela a otros. Amén. Yo me imagino una mirada de Yeshua suficiente para sentirme consolado, una sonrisa de Jesús, de Yeshua, suficiente para sentirme motivado. Así está asociado entonces a que Dios siente que Él es misericordioso y además te contiene, te abraza, te sostiene. Amén. El siguiente atributo, acción y disposición de Dios es que Él es piadoso. Y cuando dice que es piadoso, significa que incluso aún sin merecerlo, Él nos sostiene y nos ama. Amén. Él es misericordioso y piadoso. Que su gracia está dispuesta, está aquí, está ahora, y en esa gracia, incluso y cuando yo no merezca, Él dice: hijo, yo soy Adonai, Adonai. Desde antes yo ya te había perdonado. Aunque tú sientas que no lo mereces, aunque sientas que eres poca cosa, aunque sientes que te falta preparación. ¿A cuántos personajes en la Biblia Dios los llamó y uno dijo: yo soy tartamudo, no puedo? Otro dijo: yo soy muy pequeño, no puedo. Y a todos Dios les dijo: no digas que no puedes, porque yo soy tu Dios piadoso. Aunque creas y sientas y te hayan dicho o hayas comprado la idea de que no sé quién te dijo y que tú no eres apto, para Dios tú eres el idóneo y para Dios tú eres la idónea.
porque a veces incluso llevamos eso, no somos piadosos. Todo el tiempo le estamos haciendo sentir a los demás que no son aptos o que no son idóneos para lo que sea, para un trabajo, para una vida juntos, para lo que sea. Todo el tiempo estamos desde nuestro ego, carne, desde nuestra desconexión, hacemos consciente o inconscientemente sentir a los demás que no son idóneos, aptos, vasijas para recibir esa piedad divina. Por eso, cuando en la prédica de la palabra de Dios hay una constante de juicio, donde tú siempre te sientes pecador y por más que hagas, siempre te sientes igual, entonces ya no estás tomando la piedad de Dios en tu vida como una realidad. Porque sí, efectivamente, nosotros todo el tiempo necesitamos estar en un ejercicio de conciencia, porque si no, pues caemos muy fácil en acciones o en disposiciones o en voluntades no bonitas, hasta grotescas o feas. Pero nosotros tenemos que sentirnos idóneos para recibir ese amor divino. Y de la misma forma hacer sentir a los demás idóneos para recibir tu amor. Amén. Eso es un poco más de la piedad. Después dice, tardo para la ira, lento, así como como dicen, voz de ballena, como habla la ballena. ¿Nunca vieron ¿Cuál? Nemo, buscando. ¿No vieron cómo hablaba la ballena? Así, ¿no? Tardo para la ira y grande en misericordia. O sea que incluso cuando nosotros estamos en nuestra peor idolatría, y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de nuestro pensamiento. A veces nuestro pensamiento es la peor idolatría, y de lo que yo creo que creo, o de lo que yo pienso que pienso, pero la verdad es que solamente estamos como recibiendo todo el tiempo, como las antenas, recibiendo ciertos pensamientos. ¿Has estado con una persona que al mismo tiempo los dos tienen en el mismo momento, los dos tienen el mismo pensamiento? O tú ves un local abierto y 20 personas dicen, ay, ahí me gustaría poner un negocio, y de esas 20 personas 10 coinciden en poner este negocio, y de esas 10 personas 5 van y preguntan cuánto cuesta la renta, y de esas 5 van 2 personas y buscan el aval o los trámites para poner, y de esas 2 una persona va y renta el negocio. Pero todo empezó por 20 personas que tuvieron un mismo pensamiento. Cuando Dios te pone pensamientos de bien, de misericordia, de fuerza bien entendida y de piedad, a lo mejor a otros 20 Dios les dio ese mismo pensar. Voy a hacer esto por alguien más, pero no se trata de que seas de los 20, ni de los 10, ni de los 5, ni de los 2, sino que seas el que desde una voluntad, una disposición, lleva a la acción. Entonces, lento para la ira significa eso, que des más tiempo. De hecho, el concepto bíblico de misericordia es más tiempo. Cuando Dios dice que es lento para la ira, es que Él te está otorgando su misericordia, te está otorgando más oportunidad para que tú te dispongas y realices eso que Él ya puso dentro de ti. Incluso decimos en la peor de las idolatrías, que muchas veces es nuestro pensamiento egoísta o carnal. Continuamos entonces. Piadoso, tardo para la ira, y nuevamente dice, y grande en misericordia y verdad. Vuelve a repetir que Él es grande en misericordia, para que nos quede claro, su amor no tiene medida, su amor es incondicional. Dios busca todas las formas, por así decirlo, para bendecirte, incluso y a pesar de ti mismo.
y de tus ideas equivocadas de ti mismo. Dios, su amor es sin medida. Sin medida. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni los infiernos, ninguna cosa, ni el Seol, ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios, ni los ángeles caídos, ni tus hermanos que parecen primos, ni tus primos que parecen familia política. Nadie te puede separar del amor de Dios. Y entonces ese amor y esa bondad exceden todos los límites de lo que tú piensas como, no, yo no me merezco esto. Él excede los propios límites que tú te has puesto. Él quiere bendecirte. Amado o amada, dice la Escritura, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese mismo sentir debe de haber en nosotros, porque a veces Él desea que tengamos salud, que seamos prosperados, que prospere nuestra alma. En la semana van a decir que, pero así soy, así nos pasa. En la semana soñé que era Superman. ¿En serio? Y volaba y toda la cosa. Y desperté y me sentía con una fuerza. Y dije, sí, de verdad. Pero yo dije, ok, Dios, es un mensaje de mi alma, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de reconocer sus misericordias, sus bondades, su fuerza, su piedad, que es lento para la ira y que es grande en misericordia, para que dentro de ti te sientas como superchica o como Superman, bendecido, bendecida, amado. Entonces, perdónenme que no estemos hablando del evangelio cristiano clásico, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni el apocalipsis. Nada te puede separar del amor de Dios. Amén. Amén. Por eso no hablamos del anticristo, hablamos de Cristo y hablamos del Mesías. Por eso no hablamos de los diablos, jerarquías diabólicas que sean o cual fueren, porque tenemos al Santo bendito sea. Amén. Por eso no hablamos del pecado como una condenación eterna, porque a los que el Padre le dio, dijo Jesús, a Yeshua, a ninguno de ellos voy a perder. Ninguno de los que fueron dados al Mesías, ninguno se va a perder. Entonces no podemos seguir hablando del anticristo cuando tenemos a Cristo, al Mesías. No podemos seguir hablando de los infiernos culposos cuando tenemos el reino de los cielos que está entre nosotros. Amén. Así era Yeshua, así era Jesús. Él hablaba del Padre, del reino, del paraíso, del Edén y de todo, de esa vida que nosotros tenemos en Él. Al final dice, y verdad, grande en misericordia y verdad. Significa que Dios es firme y Dios es fiel. Cuando alguien dice, como que te lo estoy diciendo yo, ¿no? Alude a esa firmeza, a esa no variación. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Es algo firme, es algo fiel. Y entonces nosotros tenemos que sostenernos de esa verdad, que no es una vida caótica, sino que es una vida en la que podemos confiar en la fidelidad de Dios. Cuando decimos que el Señor nuestro Dios es verdad, estamos diciéndole a Dios, tú eres fiel y confiable. Yo puedo depositar mi confianza en ti,
porque tú eres verdad. Tú no eres medias verdades, tú no eres medias tintas, tú no eres incertidumbres, no eres inconstante, se dice, que falta de constancia. Tú no eres voluble, no eres bipolar, tú eres fiel y eres compasivo. Eso significa yo puedo confiar en esa verdad. Después dice, y que guarda misericordia a millares. Incluso Dios se lo dijo a Abraham: ¿ves las estrellas de los cielos? ¿Ves las arenas del mar? Así seré. Así tendrás tú una descendencia bendecida, amada. Los méritos de los padres hacia los hijos. Porque al final dice, sí, que Él visita, en el versículo 7, que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, estos 13 atributos de misericordia de Dios también se heredan para tus hijos y los hijos de tus hijos a 1000 generaciones. Hay una transmisión y una continuidad de tu conciencia a tus hijos. Como dicen que los hijos lo que ven, aprenden y lo hacen. Cuando tú despiertas en ti la conciencia de los atributos y de las disposiciones de Dios para ti, eso mismo tus hijos lo van a entender. No van entonces a vivir en un dilema entre mi potencial y lo que manifiesto, entre mis dones y los dones que llevo a cabo, porque van a saber que ese Dios fuerte, que ese Dios Adonai, misericordioso, grande en misericordia, lento para la ira, piadoso, verdadero, está con él o con ella. Esa es la mejor herencia que le puedes dejar. Hay un versículo que dice que, en Proverbios, dice que la mejor herencia es el buen nombre. Humanamente podremos decir la buena reputación, ¿no? Pero en todo esto, en los 13 atributos de misericordia de Dios, está la misma reputación de Dios, por así decirlo. En que Él es fiel, en que Él te sostiene, en que Él no falla. Y lo dice al principio, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai para tus hijos, Adonai, Adonai para tus nietos, Adonai, Adonai para tus sobrinos. Amén. Adonai, Adonai para todos tus familiares. Adonai, Adonai para nuestro México. Amén. Después dice, perdona la iniquidad. Es decir, que Él soporta. Cuando te hacen enojar, hacer llevar el peso de esa emoción y decir, soporta. ¿Cómo le dicen los papás a los hijos? Hijo, ten temple, sé más templado. A mí mi papá me lo decía, ten más carácter. Incluso cuando yo lloraba me decía, ¿ves? Te falta más control. Y yo, ay papá, todavía que estoy llorando me estás diciendo que me falta más temple, más carácter, ¿no? Pero realmente lo que el papá te quiere decir es, soporta, hijo, aguanta eso, no todo es emoción, ten el temple, ten la fuerza de Dios en ti, ten el corazón, ten la alegría. Amén. Tu vida no va a ser un infierno siempre, no todo el tiempo. Incluso cuando tu Padre Celestial te dice eso, como tu Padre físico también te da sus sugerencias o recomendaciones, es para que aprendas a soportar el peso del mal o del mal ajeno, si tú quieres verlo así. Y mejor ejemplo, Yeshua soportó el peso, perdonó la iniquidad,
la afrenta, el vituperio, o sea, las maldiciones expresadas por los demás, las ofensas. En México hay mucho de eso. Imagínate, si puedes soportar al que te ofende de carro a carro, si puedes soportar al que te ofende de escritorio a escritorio, si puedes soportar el mal, si puedes perdonar la iniquidad ajena, así como Dios perdona la iniquidad propia, ¿no? Dios carga con la falta y da una oportunidad al cambio. ¿Por qué Dios carga con eso? Para que puedas sentirte, descubrirte amado y perdonado, y para que te des cuenta que no es solamente para quedarse así, sino para que puedas cambiar. Mi papá decía: diga el débil, fuerte soy. Amén. Con poder del Señor. Sí, puedes ser un Superman o una superchica en Dios. De hecho, ya voy. Ahorita seguimos con el final. Hay un personaje que se llama Superman y fue hecho en los años 40, más o menos, por dos personas judías. El nombre social de Superman es Clark Kent, ¿no? Pero su nombre, de donde venía su alma, es Kal-El, ¿no? Kal-El. Bueno, Kal-El es uno de los nombres, de los 72 nombres de Dios que se conoce en la raíz espiritual hebrea, y esos 72 nombres tienen una influencia en las 24 horas del día que nosotros vivimos. Cada 20 minutos, por así decirlo, existe esa administración, por así decirlo, esa influencia, administración de un ángel. Ya el pastor Omar va a hablar de angelología, sí. No de los infiernos, sí de la angelología del nombre de Dios, respecto al nombre de Dios. Bueno, ese ángel, así como se llama Superman, tiene de 11:40 de la noche a 12 de la noche. Ese es como el momento en el que está como más vigente esa conciencia angelical, por así decirlo. Pero es un ángel de juicio. O sea, ellos dicen: espérate, en ese horario, si tú haces rezos, si tú haces oraciones, si tú haces devocionales o meditaciones y te pones de guerrillero espiritual, ya sabe usted, ¿no? No digo que usted, sino por ahí en otros lugares. Cuando la gente dice: Dios, véngame de mis enemigos, pero con ese fuá así cargado, dice: no, mejor no busques a Dios buscando venganzas o justicias o revanchas, por así decirlo, porque ese ángel lo único que ve es la justicia. Él, como se dice, tendrías que ir tú con un expediente limpio, sin antecedentes, como para pedir que el otro tenga una sentencia o un dictamen negativo. Entonces, ese ángel, por ejemplo, es un ángel de justicia, y se dice: si vas a buscar a Dios y tú no has ido a disculparte con tu hermano, mejor no lo hagas en ese horario. Por eso hay horarios para buscar a Dios también. ¿Por qué? Porque en vez de que sea, digamos, algo a tu favor, podría no serlo. Yo no soy abogado, pero cuando nosotros desde nuestro ego, desde nuestra carne, le pedimos a Dios que Él actúe en favor nuestra, pues realmente estamos como equivocándonos. Y en esa equivocación, en ese no conocimiento de las leyes espirituales, podríamos, en vez de tener algo, una bendición, algo positivo, un resultado esperado, tener un resultado no esperado. Perdónenme que diga estas cosas. Por ejemplo, nuestro día de 24 horas tiene vigilias. Cada vigilia se dice que son, en un concepto bíblico, cada 3 horas. ¿Cuántos han escuchado? En las redes sociales hay miles de personas creyentes y seculares que dicen que te levantes a las 3 de la mañana a orar. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿No? Y sí, efectivamente,
en la vigilia de las 3 a las 6 de la mañana se levantaban todos los justos, todos los que buscaban y amaban a Dios. El rey David: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Gedeón, y así muchos, y en ese horario encontraban respuestas de Dios. ¿Qué hacen los otros? Pues buscan otro horario, de 12 a 3 de la noche, pero para hacer cosas indebidas, no de luz, de obscuridad. Entonces el Señor nos escucha todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, hay horarios en los que no es tan apropiado. Bueno, estaba con Superman y ya acabé con las vigilias y los horarios. Ese ángel entonces tiene ese ángel que lo hicieron una caricatura, un cómic, tiene como una S en el pecho. Y siempre que le preguntan, ¿es una S? Y él solamente dice, no es una S. Nunca dice qué significa. En todas las historietas, cómics, películas, van a escuchar que él dice, no es una S. La verdad es que ese símbolo no lo tengo preparado, pero es una abreviación de Aleph Lamed. Y cuando se abrevia Aleph Lamed, queda como una S. Algún día se lo mandé a Jonathan, pero no sé si lo tengas en tu celular, en color azul. Estamos improvisando, déjenme ver si lo tiene. Y es una aparente S, que cuando usted lee en los libros de rezo hebreo, cuando vienen los nombres de Dios que terminan en él, en vez de tener Aleph Lamed, tiene esas dos letras en una. Y esa es la que tiene Superman en su pecho. Entonces, ¿qué tiene que ver Superman con Yeshua o con el Dios que es grande en misericordia? En que sí, Dios tiene ángeles que actúan desde la disposición divina en favor de los herederos de la salvación. Uno de ellos, Kalel. Pero no debes de mencionar su nombre como si fuera una evocación o una invocación. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Los ángeles no tienen un cuerpo físico. Y cuando tú mencionas un nombre angelical o un nombre de Dios, activas todo ese poder. Y entonces el ángel es como si viniera y dijera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y tú dices, no, nada más estaba calando a ver si sí. No lo tienes, ¿no? Nada más estaba haciendo la prueba a ver si sí, Y entonces por eso con el nombre de Dios, que incluye nombres de ángeles, no se deben de pronunciar como tan en vano, porque sí mueves todos los ejércitos celestiales, todas las jerarquías espirituales. Hay nombres que Dios permite que utilicemos y lo hacemos en las oraciones y lo hacemos en la lectura que vemos cuando hay interacción de ángeles con hombres. ¿Qué ángeles interactuaban con los hombres? Miguel, Gabriel y otros más, ¿no? Uriel, Rafael, eso está permitido, pero hay otros nombres que no están permitidos porque realmente es como si pronunciaras el nombre de Dios en vano al estar pronunciando los nombres de los ángeles. Y el pueblo de Dios pues procura no hacer eso para no caer o estar incurriendo como en un llamado falso. No sé si me explico. Bueno, hasta en eso, hasta en las caricaturas, hasta en las películas, está también el nombre de Dios, que nuestro inconsciente lo sabe, aunque de forma consciente no lo sepamos. Hasta en ese personaje lleva implícita toda la simbología y todas las características de nobleza y de fuerza que hay en Dios. Amén. Entonces, de alguna forma tendríamos nosotros que, para nosotros, ser así, como un Superman, como una superchica, que tienes conocimiento de los nombres de Dios, de los atributos de Dios, de las disposiciones divinas, de las acciones divinas, pero tú, bien, no con tu capa de Superman, con tu talit,
bien puesto, con tu manto de oración bien puesto, con la Torá del Mesías, el Alef Lamed en tu pecho, o la Torá del Mesías en tu corazón. Como hijos de Dios, eres un rey, eres una reina de Dios, hijos de un rey, príncipes. Y nosotros reinaremos juntamente con el Mesías, en ese nivel dado para el Mesías. Entonces, todo esto de la misericordia de Dios, los 13 atributos de misericordia, no es para que vivas una vida más llevadera solamente. Es para que estos atributos de Dios sean tu realidad, como lo fueron y como lo son en Yeshua, en Jesús. Amén. ¿Dónde nos quedamos entonces? Soporta el peso del mal, incluso todos los pecados que son hechos con intención. Dios perdona la transgresión y la rebeldía, incluso las inconsciencias o los pecados en los que hubo intención. Dios perdona el pecado también por error, cubre la falta no intencional. ¿Cuántas veces has dañado a alguien y hasta en ese mismo momento le dices, ay, perdón, ay, perdón, no fue mi intención? También eso Dios lo perdona, cubre la falta no intencional. Y después dice, limpia al que se arrepiente. Es decir, Yeshua decía y sigue diciendo, vete y no peques más. No sigas en ese nivel de inconsciencia. No lo repitas por bien tuyo. Y después daba lugar a la purificación del alma o de la persona. Los 13 atributos de la misericordia, yo diría que si Moisés tuvo una vara donde se dice que llevaba los nombres de Dios escritos, yo estoy seguro que la vara, el cayado del pastor, del buen pastor, que es Yeshua, llevaba los 13 atributos de misericordia del Padre. Amén. Y con ese bastón, con ese cayado de los 13 atributos de misericordia, Él pastorea a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Entonces, Dios mismo a veces se envuelve, le enseñó a Moisés cómo estudiar y cómo cantar estos atributos de misericordia. Estos atributos, este cayado del Mesías, es como si fuera una llave para abrir las bendiciones. Si tú quieres recibir estos 13 atributos de misericordia, también compártelos con quien te cae gordo, que es lo más difícil, con quien te es molesto, porque con tu hermano es fácil. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué mérito tiene decirle Dios te bendiga al que te dice Dios te bendiga? Al que te ofende, al que te maldice y todo eso a la mexicana, a ese también dile Dios te bendiga. Amén. Los 13 atributos de misericordia de Dios empiezan en Rosh Hashanah, al finalizar el año y a empezar el año, pero también en una fiesta patria. También los podemos interiorizar para que podamos incluso como gritarlos. Existe un último concepto. Esos atributos de misericordia están incluso como son parte de la corona del Keter, de lo más elevado, de la luz de Dios. Y entonces estos atributos de misericordia, dice ahí, descienden como por la barba de Aarón. Por eso el pueblo, los hombres judíos se dejan la barba, porque representa misericordia, esa extensión del conocimiento del Altísimo, algo que se extiende más. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En México le hacemos al revés. El bigote es así. Oh, vas a ver ahora sí, que no sé, hasta te haces así el bigote, ¿no? Y decimos por mis bigotes. Pero en la Torá del Mesías es
con una barba larga de misericordia por mis barbas, que así como Dios ha sido, yo sí tengo, pero por mis barbas, que así como Dios ha sido misericordioso conmigo, así yo voy a ser como digno, no solamente seguidor del Mesías, porque hay muchos seguidores hasta en redes sociales, sino tomado de la mano del Mesías, ¿no? Yo me imagino a Yeshua con barba, seguramente, ¿no? Así como en la barba de Aarón estaba la misericordia, en la barba del Mesías también la misericordia. Sí se ve feo que aparente ser débil ante los demás, las barbas no se ven muy bonitas. Sí se ve feo que aparentemente para el mundo tengas un bajo perfil, así como que te ves medio no listo. Sí se ve feo, pero tú sabes que estás atesorando bendiciones y misericordias y salvaciones de Dios para ti y para los tuyos. Para terminar con esta representación de la barba como misericordia de Dios. Hace unos años yo iba en el metro, en el vagón del metro, y había un abuelito con una barba impresionante, así hermosa, blanca. Yo nada más vi al Señor y dije, así como un abuelito de Heidi, no sé si han visto, así un abuelito, y peor, o más bonito todavía, su nietecita, así como tu hijita, jugando con sus barbas. Pero así, bueno, yo como algodoncito sus barbas. Yo quería hacer lo mismo, o sea, yo también quería sentarme en la pierna del Señor y yo también quería jugar con sus barbas, solo de ver a su nietecita cómo disfrutaba sus barbitas de su abuelo, así como su conejito, su osito de peluchito, no sé, una cosa tan tierna que creo que me seguí 2 estaciones más por solamente seguir viendo esa escena. Así es Dios, así es su misericordia, así es el sumo sacerdote Aarón y así es el sumo sacerdote el Mashiach que vive dentro de ti. Gózate en esas barbitas, como en ese peluchito, ¿no? En ese amor y en esa bondad de Dios. Bueno, pongámonos en sintonía con ese sumo sacerdote y con esa bondad. Vamos a cerrar nuestros ojitos así como estamos. Y te voy a pedir que te veas a ti mismo así. Dice la palabra que cuando te levantes, que cuando te sientes, que cuando te acuestes, recuerdes el nombre de Dios. Cuando llegues o cuando salgas. Y en este momento yo te ruego que ese Aleph Lamed lo pongas en tu corazón, que pongas en tu vida completa la misericordia de Dios, que la reconozcas para ti, que la reconozcas para los tuyos, que reconozcas a Cristo, al Mesías en ti. Padre, gracias porque nos has enviado a Yeshua, el representante de los atributos, de los 13 atributos de misericordia, de los amores y de las disposiciones de tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por Yeshua. Permite que podamos seguir caminando tomados de ese cayado, tomados de ese bastón, de ese pastoreo que Él ejerce sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias y te pedimos que podamos ser misericordiosos como tú eres misericordioso, que podamos ser perdonadores, porque nosotros queremos hoy concluir un año bíblico y empezar un año bíblico, un Rosh Hashanah, confiando en que tú eres verdad. Gracias, Padre, en los méritos de vida, de muerte y resurrección de Yeshua Adonai, del sumo sacerdote, y en esas barbas de misericordia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a concluir este servicio
y les voy a pedir que todos nos acerquemos confiadamente, como si fuera ante el trono de Dios, pero aquí adelante. Y cantemos todos juntos la bendición arónica, por favor. ¿No? De hecho, eso significa vivir en la misericordia de Dios, fluir, fluye, sé libre. Amén. Lo más cerca todos. Por eso dejamos este espacio, para que estemos muy juntos. Amén. Bueno. ¿Listos? Amén. Yevarejeja Adonai veishmereja Yael Adonai panav eleja Bijoneka Yisa Adonai panav eleja Veyasem leja Shalom. Eterno te bendiga y te proteja. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y te dé paz. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias porque estamos hoy en tu nombre bendito, confiados en tus 13 atributos de misericordia, reflejados en la vida, en el corazón y en la acción de Yeshua. Que sea así para nosotros hoy. Ponemos tu nombre de amor sobre nosotros. Ahavá Hashem. Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Estamos despedidos. Amén.